Mi esposa creyó que lastimé a nuestra hija por culpa de su hermana, y me entregó a la policía destruyendo mi vida. Tengo 34 años, he sido fotógrafo de vida silvestre durante la última década. Comencé justo después de la universidad, trabajando para revistas locales de naturaleza antes de construir una cartera lo suficientemente sólida como para conseguir contratos con National Geographic y Discovery Channel. No es la carrera más estable. A menudo estoy fuera de casa por días o semanas, recorriendo bosques o acampando en parques nacionales para obtener la toma perfecta de una especie. Escurridiza, pero es mi pasión, y he construido una buena reputación en la industria. Conocí a mi esposa, Jessica, de 32 años, hace 6 años durante una exposición de mi trabajo en una galería. Ella es profesora de biología en una escuela secundaria con un amor por el mundo natural que coincidía con el mío. Estaba allí con sus alumnos en una excursión. Y la noté de inmediato, no solo porque era hermosa, sino porque hacía todas estas preguntas perspicaces sobre los ecosistemas en mis fotografías. La invité a tomar un café después de que sus alumnos pasaran a otra exposición, y conectamos al instante. Nos casamos 2 años después en una pequeña ceremonia en un jardín botánico. Fue perfecto, solo amigos cercanos y familiares, rodeados de naturaleza. La hermana de Jessica, Megan, de 36 años, era su dama de honor, mirando hacia atrás. Debería haber notado las señales de advertencia incluso entonces. Durante la planificación de la boda, Megan seguía intentando cambiar las cosas, insistiendo en que sus ideas eran mejores que las que Jessica y yo habíamos elegido. Durante su discurso de dama de honor, habló más de sí misma que de Jessica o de nuestra relación, pero lo dejé pasar. Era el día de nuestra boda, y no iba a dejar que nada lo arruinara. Durante los primeros años, nuestro matrimonio fue todo lo que podría haber esperado. Jessica y yo nos equilibrábamos a la perfección. Cuando estaba fuera en asignaciones, hacíamos videollamadas todas las noches. Cuando estaba en casa, pasábamos los fines de semana haciendo senderismo o visitando jardines botánicos. Hablamos de tener hijos eventualmente, pero disfrutábamos de nuestro tiempo juntos, construyendo nuestras carreras y viajando cuando podíamos. 3 años después de nuestro matrimonio, la relación de Jessica con su hermana comenzó a volverse más complicada. Megan había pasado por un divorcio complicado después de que su esposo la dejara por una mujer más joven en su oficina. Casi al mismo tiempo, descubrió que no podía tener hijos, un doble golpe devastador que la sumió en una depresión. Jessica, siendo la persona cariñosa que es, pasaba cada vez más tiempo con Megan, tratando de ayudarla a superarlo. Apoyé esto completamente. La familia debe estar unida en los momentos difíciles. Pero la presencia de Megan en nuestras vidas aumentó gradualmente hasta el punto en que se sentía intrusiva. Aparecía en nuestra casa sin avisar, esperando que Jessica dejara todo para consolarla. Llamaba en medio de la noche llorando. Culpaba a Jessica si teníamos planes que no la incluían. Cuando le sugerí suavemente a Jessica que Megan podría beneficiarse de ayuda profesional, se puso a la defensiva. Ya está viendo a un terapeuta, insistió Jessica, pero también necesita a su familia. No lo entiendes porque eres hijo único. Eso era cierto, crecí sin hermanos. Por lo que la dinámica entre hermanas me era algo ajena, pero aún así, algo en el comportamiento de Megan parecía excesivo. Incluso manipulador. Aún así, traté de ser comprensivo. Después de todo, estaba pasando por un momento realmente difícil. Cuando Jessica y yo decidimos intentar tener un bebé, nos emocionamos cuando quedó embarazada casi de inmediato. La reacción de Megan fue mixta. Nos felicitó con una sonrisa tensa que no llegó a sus ojos. Y luego inmediatamente comenzó a hablar sobre lo difícil que sería el embarazo, cuánto cambiaría nuestras vidas, cómo el cuerpo de Jessica nunca volvería a ser el mismo. No. Era exactamente la respuesta de apoyo que esperábamos. Durante el embarazo de Jessica, Megan oscilaba entre estar demasiado involucrada comprando montañas de artículos para bebés que no necesitábamos, insistiendo en asistir a cada cita con el médico y haciendo comentarios pasivo-agresivos sobre cómo el embarazo estaba arruinando la figura de Jessica o cómo nos arrepentiríamos de no haber viajado más antes de tener hijos. El embarazo de Jessica fue relativamente tranquilo hasta el último trimestre, cuando desarrolló hipertensión gestacional que eventualmente condujo a preeclampsia. La pusieron en reposo en cama durante las últimas 6 semanas, y reorganicé mi horario de trabajo para estar en casa con ella, cancelando 2 sesiones internacionales que habrían sido significativas para mi carrera. No me importó. La salud de Jessica y de nuestro bebé era mi prioridad. Megan se nombró inmediatamente la cuidadora principal de Jessica, a pesar de que yo era perfectamente capaz de cuidar de mi esposa. Aparecía todos los días, supuestamente para ayudar, pero pasaba la mayor parte del tiempo criticando cómo organizaba la guardería o preparaba las comidas de Jessica. Tienes suerte de que esté aquí, decía al alcance del oído de Jessica. La mayoría de los hombres son inútiles cuando se trata de estas cosas. Me mordí la lengua por el bien de Jessica,
Ya estaba estresada por las complicaciones del embarazo, y no quería añadirle drama a sus preocupaciones, así que toleré la presencia de Megan y su constante menosprecio de mis capacidades como esposo y futuro padre. Emma nació por cesárea de emergencia a las 37 semanas, fue el día más aterrador y maravilloso de mi vida. Hubo complicaciones durante el parto, Jessica tuvo una hemorragia y necesitó cirugía adicional, durante unas horribles horas. No estaba seguro de si iba a sobrevivir, pero lo logró, aunque su recuperación sería más larga y difícil de lo que habíamos previsto. Emma era perfecta, 2 kilos 800 gramos, con los ojos azules de Jessica y lo que parecía mi cabello oscuro. Me enamoré de ella al instante. La primera vez que la sostuve, este pequeño bulto envuelto en una manta de hospital, hice una promesa silenciosa de protegerla siempre, de ser el tipo de padre con el que ella pudiera contar, pase lo que pase. La difícil recuperación de Jessica significaba que necesitaba ayuda cuando trajimos a Emma a casa. Mi plan era tomar una licencia prolongada del trabajo, tenía ahorros, y mis clientes habituales eran comprensivos con la situación, pero Megan se metió inmediatamente en la ecuación. Necesitas volver al trabajo, me dijo con firmeza, tu elegante carrera de fotógrafo no se mantendrá por sí sola, me mudaré temporalmente para ayudar a Jessica con el bebé. Antes de que pudiera objetar, Jessica asintió con la cabeza. Tiene sentido. Nathan, no deberías poner tu carrera en espera indefinidamente. Megan tiene experiencia con bebés por su trabajo, y puede estar aquí a tiempo completo. Debo mencionar que Megan trabaja como trabajadora social especializada en casos de bienestar infantil. En teoría, estaba cualificada para ayudar con un recién nacido, pero algo en el acuerdo me inquietaba. Aún así, Jessica parecía aliviada con la solución, y no quería causarle más estrés durante su recuperación. Así que acepté a regañadientes, aunque reduje mis tareas a trabajos locales que no me mantendrían fuera por más de un día o dos a la vez. Megan se mudó a nuestra habitación de invitados temporalmente. Eso fue hace 4 meses. Acababa de regresar de una sesión de 3 días en Yellowstone, documentando el comportamiento de los lobos para una revista de conservación. Era mi primera asignación de varios días desde que nació Emma, y había sido reacio a aceptarla, pero Jessica había insistido. Necesitamos los ingresos, había dicho, y Megan está aquí para ayudar. Estaremos bien. Llamaba todas las noches, y aunque Jessica me aseguraba que todo estaba bien, algo en su voz sonaba raro, parecía distante, distraída. Lo achaqué al agotamiento. Cuidar de un recién nacido era agotador, incluso con ayuda. Cuando entré por la puerta ese viernes por la tarde, la casa estaba inusualmente tranquila. Nada de televisión, nada de música, ninguno de los sonidos de bebé a los que me había acostumbrado. Dejé mi bolsa de equipo y la funda de la cámara en el pasillo y me dirigí en silencio hacia la sala de estar. Jessica estaba dormida en el sofá, lo que inmediatamente me pareció extraño. Incluso con su difícil recuperación, rara vez dormía la siesta durante el día, demasiado ansiosa por mantener un horario constante con Emma. Mi hija estaba acostada a su lado en el sofá, completamente despierta y retorciéndose incómodamente. Sonreí al verla. Después de 3 días fuera, parecía que ya había crecido. Al acercarme, noté el inconfundible olor que indicaba que Emma necesitaba un cambio de pañal. Como no quería despertar a Jessica, que claramente necesitaba descansar, levanté con cuidado a Emma del sofá. Me reconoció de inmediato. Su rostro se iluminó con una sonrisa sin dientes que derritió mi corazón. Hola, princesa, susurré, acurrucándola contra mi pecho. Vamos a cambiarte, La llevé a la guardería, respirando su aroma a bebé mezclado con el menos agradable olor a pañal. Acosté a Emma suavemente en el cambiador, haciéndole muecas divertidas mientras recogía toallitas, un pañal limpio y ropa limpia. Me miraba atentamente, pateando sus piernas en el aire. Acababa de desabrochar su pañal sucio cuando oí pasos en el pasillo. Suponiendo que era Jessica, me giré con una sonrisa, listo para saludar a mi esposa, pero era Megan parada en la puerta, y la expresión de su rostro me detuvo en seco. Sus ojos ardían con una intensidad que nunca había visto antes, su boca torcida en un gruñido. Por un momento, simplemente se me quedó mirando, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Qué demonios crees que estás haciendo?, siseó, con voz baja pero venenosa. Parpadeé, confundido, cambiando el pañal de Emma. ¿Qué parece que estoy haciendo? Dio un paso hacia la habitación, todo su cuerpo tenso como un depredador a punto de saltar. Aléjate de ella ahora mismo. Megan, ¿de qué estás hablando? Necesita que la cambien. No pude terminar mi frase porque de repente Megan se abalanzó sobre mí, con el rostro contorsionado por la rabia. Antes de que pudiera reaccionar, me estaba golpeando, arañándome la cara, tratando de alejarme del cambiador. Instintivamente, me incliné sobre Emma para protegerla del ataque de Megan.
usando mi cuerpo como barrera mientras intentaba defenderme de los golpes con un brazo. Aléjate de ella, pervertido asqueroso. Megan gritaba ahora, su voz resonaba por la guardería. Vi lo que estabas haciendo. Estaba completamente aturdido, incapaz de comprender lo que estaba sucediendo. ¿Qué demonios estás hablando? Le estoy cambiando el pañal. El alboroto despertó a Jessica, que entró corriendo en la guardería, con los ojos muy abiertos por la alarma. Observó la escena, yo inclinado sobre Emma, Megan tratando de alejarme, y se congeló. Megan se volvió inmediatamente hacia ella, con lágrimas corriendo por su rostro. Lo atrapé, Jess. Lo atrapé tocando a Emma de forma inapropiada. Lo vi con mis propios ojos. Mi corazón se detuvo, no podía creer lo que estaba oyendo. Esto no estaba sucediendo, no podía ser, eso es una locura, dije, con la voz temblorosa por una mezcla de conmoción y rabia. Le estaba cambiando el pañal. Jessica, sabes que nunca está mintiendo, interrumpió Megan, con una voz repentinamente tranquila y segura. Lo vi, Jess, no me inventaría esto. Jessica miró de Megan a mí, su rostro perdiendo el color. Pude ver el conflicto en sus ojos, el deseo desesperado de no creerlo. Que su hermana estaba diciendo, pero entonces miró a Megan, la persona que había estado a su lado durante su recuperación, que había estado ayudando con Emma cuando yo estaba fuera trabajando, y algo cambió en su expresión. Fuera, susurró, con una voz apenas audible, sal de esta casa ahora mismo. Jessica, por favor, supliqué. Mi mente corriendo para entender cómo podía estar sucediendo esto. ¿Me conoces? Sabes que nunca haría daño a Emma. Megan está mintiendo. Basta, gritó Jessica, avanzando para coger a Emma del cambiador. Acunó a nuestra hija protectoramente, alejándose de mí como si fuera a arrebatarle a nuestra hija. Basta, no puedo, necesito que te vayas. Megan se paró junto a Jessica, con un brazo de apoyo alrededor de sus hombros, pero sus ojos sobre mí eran triunfantes. En ese momento, vi la verdad. Pasara lo que pasara, Megan lo había orquestado deliberadamente. ¿Por qué haces esto?, le pregunté directamente, ignorando a Jessica. Por el momento, ¿por qué inventarías algo tan vil? No me estoy inventando nada, respondió Megan fríamente, sé lo que vi. Y Jessica, tienes que llamar a la policía, repetí con incredulidad, esto es una locura. Jessica, por favor, piensa en esto. ¿Por qué iba yo a? Pero Jessica ya no me escuchaba, había sacado su teléfono y se lo había entregado a Megan, que marcó el 911 con una firmeza que me heló. Mientras estaba allí de pie, indefenso y horrorizado, oí a Megan informar con calma que había presenciado abuso infantil, dando nuestra dirección y mi descripción. Los siguientes 20 minutos fueron un borrón de intentos desesperados por hacer que Jessica escuchara la razón, pero con Megan interrumpiendo constantemente, susurrando al oído de Jessica, dirigiendo la narrativa. Mis palabras parecían rebotar en una pared invisible. Jessica no me miraba a los ojos, abrazando a Emma con fuerza y manteniéndose alejada de mí como si fuera a arrebatarle a nuestra hija. Cuando llegó la policía, Megan los recibió en la puerta como si los hubiera estado esperando. Con una voz clara y serena que contrastaba fuertemente con su ataque histérico contra mi anterior, les dijo que me había visto tocar a mi hija de forma inapropiada durante un cambio de pañal. Describió acciones específicas con un desapego clínico que me enfermó físicamente. Nada de eso había sucedido, nada de eso era cierto, pero habló con tanta convicción, con tanta aparente sinceridad, que los agentes me miraron con apenas disimulado disgusto mientras me esposaban. Jessica estaba de pie en un rincón de la sala de estar, con lágrimas corriendo por su rostro, incapaz de mirar. Mi último vistazo a mi hija fue su pequeña cara asomándose por encima del hombro de Jessica mientras me sacaban de la puerta de mi propia casa, esposado. Me metieron en una celda de detención yo solo, lo que probablemente fue lo mejor. Había oído suficientes historias sobre lo que les sucede a las personas acusadas de delitos contra menores en la cárcel. Mientras estaba sentado en el duro banco, mi mente seguía reproduciendo los acontecimientos, tratando de dar sentido a lo incomprensible. ¿Por qué haría Megan esto? ¿Por qué fabricaría una acusación tan horrible? Y Jessica, ¿cómo podía creerlo, aunque fuera por un segundo? Habíamos estado juntos durante 6 años. Ella me conocía mejor que nadie. ¿Cómo podía pensar que era capaz de hacerle daño a nuestra hija? Apenas dormí esa noche, mis pensamientos oscilaban entre la confusión, la ira y un miedo visceral de no volver a ver a mi hija. Por la mañana, me sentía vacío, adormecido por la conmoción de lo rápido que mi vida se había derrumbado. Una defensora pública vino a verme, una mujer de aspecto cansado con demasiados archivos debajo del brazo. Me dijo los cargos preliminares y me pidió mi versión de los hechos. Cuando le expliqué lo que realmente había sucedido, que simplemente le estaba cambiando
el pañal a mi hija cuando mi cuñada me atacó e hizo acusaciones falsas, me miró con escepticismo. ¿Hay alguien que pueda corroborar su versión de los hechos?, preguntó. Fue entonces cuando me acordé de las cámaras. 6 meses antes, después de una serie de robos en nuestro vecindario, había instalado un completo sistema de seguridad en toda nuestra casa, incluyendo cámaras activadas por movimiento en cada habitación excepto los baños. Una de esas cámaras estaba montada en la pared de la guardería, colocada para capturar toda la habitación. Hay una cámara de seguridad en la guardería, le dije, repentinamente esperanzado. Habría grabado todo. La defensora pública pareció sorprendida, pero tomó nota. Haré que alguien compruebe si hay imágenes. Podrían ser una prueba crucial. Se fue, prometiendo volver cuando tuviera más información. Me recosté en el banco, una pequeña chispa de esperanza parpadeando en la oscuridad. La cámara me reivindicaría. Tenía que hacerlo. Las horas pasaron con una lentitud insoportable. Me dieron una comida insípida que apenas toqué, demasiado mareado por la ansiedad para comer. Finalmente, la puerta del área de detención se abrió, y la defensora pública reapareció, esta vez con un detective de policía. Hemos revisado las imágenes de seguridad de su casa, dijo el detective sin preámbulos. Basándonos en lo que hemos visto, retiramos todos los cargos contra usted. El alivio me inundó con tanta intensidad que tuve que volver a sentarme. La cámara lo captó todo. El detective asintió sombríamente. Todo. Se ve claramente cómo le cambia el pañal a su hija. Nada más. Luego se ve a su cuñada entrando en la habitación y agrediéndole físicamente mientras usted intentaba proteger al bebé. No hubo absolutamente ningún contacto inapropiado. ¿Qué pasa con la declaración de Megan? La descripción detallada que dio. Fabricada, dijo el detective rotundamente. La investigaremos por presentar una denuncia falsa, entre otros posibles cargos. Los detalles procesales de mi liberación pasaron como una ráfaga. Solo podía pensar en llegar a casa, ver a Emma, hacer que Jessica entendiera lo que realmente había sucedido. Pero mientras recogí a mis pertenencias personales y firmaba los formularios de liberación, una fría comprensión se apoderó de mí. Jessica había creído a Megan sin cuestionarla, me había mirado a mí, su esposo de 5 años, el padre de su hija, y había visto un monstruo. ¿Cómo se puede volver de eso? Cuando el taxi me dejó en nuestra casa, me quedé en la acera un largo rato, preparándome para lo que viniera después. Usé mi llave para abrir la puerta principal, casi esperando que Jessica hubiera cambiado las cerraduras. La casa estaba en silencio cuando entré, pero pude oír movimiento en la cocina. Respirando hondo, caminé por la sala de estar y encontré a Megan sentada en la mesa de nuestra cocina, hojeando casualmente su teléfono como si nada hubiera pasado. Levantó la vista cuando entré. Sus ojos se abrieron ligeramente de sorpresa antes de entrecerrarse con desprecio. Deberías haberte quedado en la cárcel, dijo fríamente. Sé lo que vi. La rabia me invadió, ardiente y abrumadora. Después de todo lo que había hecho, seguía sentada en mi casa, manteniendo su mentira. Tuve que apretar los puños para no gritar. La cámara lo vio todo. Megan, respondí, obligando a mi voz a mantenerse firme. ¿Por qué haces esto? Un destello de algo, pánico tal vez, cruzó su rostro antes de que se recompusiera. ¿Qué cámaras? Las cámaras de seguridad que instalé después de que la casa de los Richardson fuera asaltada. Hay una en la guardería. Grabó todo ayer. Yo cambiando el pañal de Emma, tú atacándome, tú inventando esas acusaciones repugnantes. Todo. La cara de Megan palideció, pero se recuperó rápidamente. Se levantó, cogiendo su bolso del mostrador. ¿Estás mintiendo? No hay cámaras. La policía tiene las imágenes, por eso estoy aquí y no sigo en una celda. Han retirado todos los cargos, y te están investigando a ti por presentar una denuncia falsa. Por un momento, Megan pareció realmente asustada, luego su expresión se endureció en algo feo y desafiante. Jessica nunca te creerá a ti por encima de mí, nunca, me he asegurado de eso. Luego me empujó y salió, dando un portazo. Me quedé en la cocina, temblando por las secuelas de la confrontación, preguntándome qué había querido decir con esa última frase, que le había estado diciendo a Jessica todo este tiempo. Llamé al teléfono de Jessica, pero fue directamente al buzón de voz. Luego probé la casa de sus padres, suponiendo que allí era donde habría llevado a Emma. Su padre respondió, su voz instantáneamente hostil. No quiere hablar contigo, dijo antes de que pudiera siquiera preguntarle por ella. Déjala en paz, señor Collins, por favor, supliqué. La policía ha retirado todos los cargos. Había cámaras de seguridad en la guardería. Lo grabaron todo en vídeo. Megan mintió sobre lo que pasó. Hubo una larga pausa. ¿Qué cámaras? Las instalé después de los robos en nuestro vecindario. Una de ellas está en la guardería. Grabó todo. Yo cambiando el pañal de Emma, Megan atacándome. Todo.
La policía tiene las imágenes. Otra pausa, esta vez más larga. Le diré a Jessica que has llamado, dijo finalmente, con un tono ligeramente menos hostil, luego colgó. Pasé el resto del día en un extraño limbo, moviéndome por la casa que ya no se sentía como mi hogar. Noté señales de la presencia de Megan por todas partes, su chaqueta colgada en el perchero, su marca de café en el armario, su ordenador portátil en la mesa auxiliar de la sala de estar. Se me puso la piel de gallina al pensar en ella infiltrándose en nuestras vidas tan completamente, a última hora de la noche, mientras estaba sentado en la oscura sala de estar, incapaz de dormir en la cama que había compartido con Jessica. Mi teléfono sonó. Era Jessica. ¿Es cierto?, preguntó sin preámbulos, con la voz ronca por el llanto. ¿Lo de las cámaras? Sí, dije simplemente, la policía tiene las imágenes, muestran exactamente lo que pasó. Yo cambiando el pañal de Emma, nada más. Luego Megan entró y me atacó. Jessica se quedó en silencio tanto tiempo que pensé que la llamada se había cortado. ¿Por qué haría eso?, susurró finalmente. No lo sé, admití. Pero lo hizo, y tú le creíste, Jessica. Creíste que podía hacerle daño a nuestra hija. Estaba confundida, dijo débilmente. Es mi hermana, dijo que vio y trabaja con niños abusados. Conoce las señales. Soy tu marido, repliqué, incapaz de evitar que el dolor se reflejara en mi voz. Me conoces desde hace 6 años. ¿Cómo pudiste pensar, ni siquiera por un segundo, que yo haría daño a Emma? No lo sé, sollozó, no sé qué estaba pensando. Todo ha sido tan difícil desde el parto, y Megan me ha estado diciendo cosas. ¿Qué cosas? Que parecías distante con Emma, que eras demasiado brusco cuando la cogías, que parecías aliviado de irte de viaje de fotografía para alejarte de nosotras. Pequeñas cosas al principio, pero se fueron sumando, y yo estaba agotada, con dolor por la cirugía, abrumada con un bebé nuevo. No pensaba con claridad. Cerré los ojos, las piezas se estaban encajando. Te ha estado manipulando, Nathan. Lo siento mucho, debería haber confiado en ti, debería haberlo sabido. ¿Dónde estás?, interrumpí. En casa de mis padres. ¿Con Emma? ¿Está Megan allí? No, se fue hace unas horas. Dijo que necesitaba coger algo de nuestra casa. Eso explicaba su presencia en nuestra cocina antes. Jessica, creo que deberías quedarte allí por ahora, dije con cuidado. Tenemos que resolver esto, pero no creo que debamos hacerlo con Emma en medio. ¿Estás diciendo que no quieres que volvamos a casa? Su voz se quebró al decir, casa. Estoy diciendo que necesito tiempo para procesar todo esto. Creíste que podía hacerle daño a nuestra hija, Jessica, dejaste que la policía me llevara. Eso no es algo que pueda superar de la noche a la mañana. Volvió a llorar, con sollozos suaves y entrecortados que antes me habrían obligado a consolarla. Pero ahora sentía una pared entre nosotros, construida de sospecha y traición. Te llamaré mañana, dije suavemente. Dale un beso a Emma de mi parte. Después de colgar, me senté en la oscuridad durante mucho tiempo, preguntándome cómo habíamos llegado a este punto, y a dónde podíamos ir desde aquí. Las siguientes semanas fueron un borrón de abogados, audiencias de custodia y noches de insomnio. Jessica solicitó el divorcio 3 días después de mi arresto, alegando preocupación por la seguridad de Emma. A pesar de que la policía retiró todos los cargos, a pesar de la evidencia en vídeo, seguía adelante con el divorcio. Su abogado argumentó que, aunque el incidente específico había sido refutado, había preocupaciones continuas sobre mi idoneidad como padre. Sabía que Megan estaba detrás de esto, había envenenado a Jessica contra mí tan a fondo que ni siquiera la clara evidencia de mi inocencia era suficiente para deshacer el daño, pero no iba a rendirme sin luchar. Contraté al mejor abogado de familia que pude pagar, liquidando una de mis cuentas de jubilación para cubrir los honorarios. Este es uno de los casos más claros que he visto, me dijo mi abogada, Diana Chen. Después de revisar las imágenes de seguridad, su cuñada fabricó acusaciones graves contra usted, le agredió físicamente y parece que ha estado manipulando a su esposa durante meses. Vamos a utilizar todo esto. Diana era una fuerza de la naturaleza en la sala del tribunal, aguda, meticulosa, implacable y totalmente imperturbable ante las tácticas del abogado de Jessica. Durante la audiencia de custodia inicial, presentó no solo las imágenes de seguridad del día del incidente, sino también clips anteriores que mostraban el comportamiento cada vez más controlador de Megan en nuestro hogar. Fíjense en cómo la señorita Collins se coloca entre el señor Reeves y su hija cada vez que él intenta cuidarla, señaló Diana mientras veíamos las imágenes de la semana anterior al incidente. Fíjense en cómo aparta físicamente su mano cuando intenta alimentar a su hija. Este es un patrón de interferencia que culminó en sus falsas acusaciones, pero el momento más revelador llegó durante el testimonio de Megan. Bajo el hábil interrogatorio de Diana, la historia de Megan comenzó a desmoronarse. Primero, afirmó haberme visto tocar a Emma de forma inapropiada durante el cambio de pañal. Cuando se le presionó sobre que había presenciado exactamente
cambió su declaración, diciendo que solo me había visto, mirándola de una manera que la hacía sentir incómoda, cuando Diana le pidió que explicara la discrepancia entre su informe inicial a la policía y su testimonio actual. Megan se puso a la defensiva. Sé lo que vi, insistió, alzando la voz. Trabajo con niños maltratados. Conozco las señales. Señorita Collins, dijo Diana con calma, las imágenes de seguridad muestran claramente al señor Reeves cambiando el pañal de su hija de una manera completamente apropiada, muestran que usted entra en la habitación e inmediatamente lo ataca sin provocación. ¿Puede explicar eso? El ángulo de la cámara no debe haber captado todo, dijo Megan, con los ojos recorriendo la sala del tribunal, o tal vez él editó las imágenes. Las imágenes fueron recuperadas directamente por la policía del almacenamiento en la nube del sistema de seguridad, señaló Diana, no podrían haber sido manipuladas. El rostro de Megan se sonrojó de ira, engañó a todo el mundo con su actuación de marido perfecto durante años. Yo fui la única que lo vio. Estaba intentando proteger a mi sobrina. Fabricando acusaciones que podrían haber enviado a un hombre inocente a prisión, preguntó Diana, agrediéndole físicamente mientras cuidaba de un bebé. No lo entiendes, gritó Megan, perdiendo la compostura que había mantenido durante toda la audiencia. Jessica es mi hermana. Ese bebé debería haber sido mío. Habría sido una madre mejor que ella, y una esposa mejor para Nathan de lo que ella podría ser jamás. La sala del tribunal se quedó en silencio, incluso Megan parecía sorprendida por lo que acababa de revelar. Jessica, sentada al otro lado de la sala, miraba a su hermana con una expresión de asombro. El juez se aclaró la garganta. Creo que haremos un breve receso, dijo, con los ojos fijos en Megan con clara desaprobación. Durante el descanso, Jessica se acercó a mí por primera vez desde el incidente. Tenía un aspecto terrible, ojeras, la piel pálida, el pelo recogido en una coleta desordenada. ¿Has oído lo que ha dicho?, preguntó Jessica, con una voz apenas perceptible. Asentí con la cabeza. Ha estado planeando esto, Jessica, quería ocupar mi lugar en tu vida, en la vida de Emma. A Jessica se le llenaron los ojos de lágrimas. Debería haberlo visto, todos esos pequeños comentarios, la forma en que intentaba hacerse cargo de todo con Emma. Pensé que solo estaba siendo útil por mi recuperación, pero estaba intentando reemplazarme. Antes de que pudiera responder, el alguacil nos llamó de vuelta a la sala del tribunal. La decisión del juez fue rápida y decisiva. Me concedió la custodia completa temporal de Emma, y a Jessica se le permitió visitarla supervisada hasta que se pudiera tomar una determinación final. También emitió una orden de alejamiento contra Megan, prohibiéndole acercarse a mí, a Emma o a nuestro hogar. Al salir de la sala del tribunal, vi la cara de Megan. La mirada que me dirigió fue de puro odio, una promesa de que esto no había terminado, pero por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sentí que podía respirar de nuevo. Tenía a mi hija de vuelta, ahora solo tenía que averiguar qué vendría después. 3 meses después de la audiencia de custodia, recibí una llamada de la madre de Jessica, Marta. Ella y yo siempre habíamos tenido una buena relación, a diferencia de su marido, que siguió el ejemplo de Megan tratándome con suspicacia desde el principio. Nathan, dijo Marta, con la voz cargada de emoción, tienes que venir, hay algo que deberías oír. Cuando llegué a su casa, Marta me condujo a la cocina, donde Jessica estaba sentada, con los ojos rojos e hinchados de llorar. Levantó la vista cuando entré, pero rápidamente la apartó como si no pudiera mirarme a los ojos. Díselo, dijo Marta suavemente, poniendo una mano sobre el hombro de Jessica. Jessica respiró temblorosamente. Megan admitió que mintió, susurró, mirando la mesa. No vio nada ese día, lo inventó todo. Me senté, necesitando repentinamente el apoyo de la silla. ¿Por qué haría eso? Siempre ha estado celosa de mí, dijo Jessica, finalmente levantando la vista. De mi matrimonio, de mi bebé. Ha estado luchando con sus propios problemas de divorcio e infertilidad. Vio la oportunidad de crear una brecha entre nosotros, y la aprovechó. ¿Pero por qué le creíste?, pregunté, la pregunta que me había estado atormentando durante meses. ¿Por qué no confiaste en mí? A Jessica se le llenaron los ojos de lágrimas de nuevo. Me había estado diciendo cosas durante semanas, pequeñas cosas al principio, como parecías desinteresado en Emma, como probablemente te aliviaba irte de viaje de fotografía para alejarte de nosotras. Luego empezó a sugerir que podrías estar siendo inapropiado con Emma. Dijo que había visto señales. Repetí con incredulidad. Es trabajadora social, Nathan, dijo Jessica, como si eso lo explicara todo. Se ocupa de casos de abuso. Confié en su juicio profesional, y yo estaba agotada, con dolor por la recuperación, abrumada con un bebé nuevo. No pensaba con claridad. Marta intervino.
La verdad es que manipuló a Jessica cuando estaba en su momento más vulnerable, y Jessica se dejó manipular porque Megan estaba haciendo tanto para ayudar. Con Emma, ¿dónde está ahora?, pregunté. Se ha ido, dijo Marta con firmeza. Le dijimos que se fuera y que no volviera después de que admitiera la verdad. La historia completa surgió gradualmente durante la siguiente hora. Megan había estado albergando resentimiento hacia Jessica durante años, celosa de su camino relativamente fácil por la vida mientras Megan luchaba con las relaciones, luego con la infertilidad, y luego con su divorcio. Cuando Jessica tuvo a Emma, ese resentimiento cristalizó en una obsesión tóxica. Megan se había mudado con la intención deliberada de crear una brecha entre Jessica y yo. Había estado socavando sistemáticamente la confianza de Jessica en mí como padre, sembrando dudas, sugiriendo que mis frecuentes viajes de trabajo eran una señal de que no quería participar en la vida de Emma. Se había estado posicionando como la cuidadora más capaz, la que realmente entendía las necesidades de Jessica y de Emma. La última pieza del rompecabezas encajó cuando Jessica me mostró lo que había encontrado mientras limpiaba la habitación de invitados después de que Megan se fuera, un diario en el que Megan había detallado su plan para salvar a Jessica y a Emma de mí, volviendo gradualmente a Jessica en mi contra y finalmente ocupando mi lugar en sus vidas. Escribió sobre cómo sería una mejor madre para Emma que cualquiera de nosotros, dijo Jessica, con la voz hueca por la incredulidad, cómo la criaría como suya, una vez que viera la verdad sobre ti. El diario también reveló que Megan había estado interfiriendo deliberadamente con la recuperación de Jessica, ajustando en secreto la dosis de su medicación. Para mantenerla ligeramente aturdida y más susceptible a la sugestión, había estado aislando a Jessica de los amigos que podrían haberle proporcionado una comprobación de la realidad, controlando sus llamadas y convenciéndola de que estaba demasiado cansada para recibir visitas. No puedo creer que no viera lo que estaba haciendo, dijo Jessica, enterrando su rostro entre las manos. Me siento tan tonta, es manipuladora, dije suavemente, y tú eras vulnerable, un parto difícil, analgésicos. Privación del sueño. No es de extrañar que fuera susceptible. La verdad finalmente había salido a la luz, pero eso no borró el daño que se había hecho. Jessica había dudado de mí al nivel más fundamental, había creído que podía hacerle daño a nuestra hija. La confianza que forma la base de cualquier matrimonio se había roto. ¿Podríamos reconstruirla? ¿Quería siquiera intentarlo? Mientras conducía a casa esa noche, con Emma dormida en su asiento de coche, tenía más preguntas que respuestas, pero una cosa estaba clara. La presencia tóxica de Megan en nuestras vidas había llegado a su fin. Ahora teníamos que recoger los pedazos y decidir qué seguía. Una semana después de mi conversación con Jessica y Marta, recibí una llamada de un número desconocido. Curioso, contesté. Nathan, la voz al otro lado era inconfundible, aunque carecía de la confianza a la que estaba acostumbrado. Soy Megan. Mi primer instinto fue colgar, pero algo me hizo quedarme en la línea. ¿Qué quieres? Por favor, tienes que ayudarme, dijo, con la voz entrecortada. Alguien envió el vídeo de seguridad al departamento de niños y familias. Me están investigando en el trabajo. Podría perder mi licencia, mi trabajo, todo. Me senté lentamente, una extraña calma se apoderó de mí. ¿Y por qué iba a ayudarte? Mira, sé que cometí un error, la interrumpí, con una voz peligrosamente tranquila. Me acusaste de agredir sexualmente a mi hija, intentaste que me encarcelaran, manipulaste a mi esposa durante su recuperación de una cirugía mayor, conspiraste para ocupar mi lugar en mi familia. Eso no es un error, Megan, es una campaña de destrucción calculada. No pensaba con claridad, suplicó. Después de mi divorcio, el diagnóstico de infertilidad estaba en un mal lugar mentalmente. Necesito que les digas eso, que les expliques que no era yo misma. El vídeo habla por sí solo, dije rotundamente. Muestra exactamente quién eres, Nathan, por favor, sollozó. Haré lo que sea. Escribiré una confesión formal, diré a todo el mundo la verdad, me disculparé públicamente. Solo por favor, no dejes que destruyan mi carrera, es todo lo que me queda. La desesperación en su voz era casi satisfacto. Ría después de todo lo que me había hecho pasar. ¿Quién envió el vídeo?, pregunté, aunque tenía mis sospechas. Hubo una pausa. Jessica, admitió a regañadientes, lo envió a mi supervisor, con un relato detallado de todo lo que hice. Eso me sorprendió. Jessica no había mencionado tomar ninguna medida contra su hermana. ¿Jessica hizo eso? Sí, dijo Megan, con un dejo de su antigua amargura en su voz. Mi propia hermana. Después de todo lo que hice por ella. Todo lo que le hiciste, quieres decir, corregí, te aprovechaste de ella cuando estaba en su momento más vulnerable, intentaste robarle a su hija y a su marido. Yo habría sido mejor para los dos, explotó Megan de repente. La fachada de remordimiento se resquebrajó. Jessica siempre fue la niña mimada.
Siempre lo tuvo todo. Un marido perfecto, un bebé precioso. Debería haber sido yo. Merezco esa vida más que ella. La cruda envidia en su voz me heló. No se trataba solo de alguien que había tomado malas decisiones en un momento de debilidad, se trataba de alguien consumida por los celos hasta el punto de la locura. Adiós, Megan, dije en voz baja. Espera, Nathan. No cuelgues. Por favor. Lo siento. No quise decir eso. Solo estoy estresada por la investigación. Por favor, necesito tu ayuda. Están hablando de cargos criminales por presentar una denuncia falsa. Podría ir a la cárcel. ¿Cómo estabas dispuesta a dejar que yo fuera a la cárcel? Pregunté, el recuerdo de esa noche en la celda aún vívido. El karma es una perra, ¿no? Colgué sin esperar su respuesta, me temblaban las manos, pero no de ira, había una extraña sensación de cierre al escuchar su desesperación, al saber que se enfrentaba a las consecuencias de sus actos. Más tarde ese día, Jessica me llamó para decirme que había recibido una llamada similar de Megan, desesperada. Quería que me retractara de mi declaración a su supervisor, dijo Jessica, que dijera que envié el vídeo en un arrebato de ira, pero que en realidad no creía que hubiera hecho nada malo. ¿Qué le dijiste? Le dije que no podía mentir por ella, que tiene que afrontar las consecuencias de lo que hizo. La voz de Jessica era firme, resuelta de una manera que no había oído desde antes de que naciera Emma. Intentó destruir nuestra familia, Nathan, intentó alejarte de Emma, no puedo perdonar eso. Una semana después, me enteré por conocidos mutuos de que Megan había sido suspendida de su trabajo a la espera de una investigación completa. El Consejo Estatal de Licencias estaba revisando sus casos anteriores en busca de indicios de conducta indebida similar, y el fiscal del distrito estaba considerando presentar cargos criminales por presentar una denuncia policial falsa. El karma, al parecer, finalmente había alcanzado a Megan. Actualización, 6 meses después. Ha sido un largo camino, pero quería poner al día a todos los que me ofrecieron consejos y apoyo durante el periodo más oscuro de mi vida. Vuestros comentarios me dieron perspectiva cuando más la necesitaba, y por eso estaré eternamente agradecido. Tras mucha deliberación y varias sesiones con un terapeuta familiar, Jessica y yo decidimos intentar la reconciliación. Pero bajo mis condiciones, hemos estado en terapia de pareja intensiva durante los últimos 5 meses, trabajando el trauma de lo sucedido e intentando reconstruir los cimientos de nuestra relación. No ha sido fácil, ha habido sesiones en las que se han reabierto viejas heridas, en las que ambos nos hemos ido sintiéndonos crudos e inseguros, pero también ha habido avances, momentos de verdadera comprensión y perdón que no podría haber imaginado en aquellos primeros días después de la acusación. Jessica ha vuelto a dar clases a tiempo parcial, lo que ha sido bueno para su sentido de identidad más allá de ser la madre de Emma. En cuanto a mí, me he centrado en mi carrera de fotógrafo y recientemente he conseguido un contrato para un libro de imágenes de la vida silvestre que me mantendrá cerca de casa durante el próximo año. Jessica se mudó de nuevo a nuestra casa hace 3 meses, aunque todavía dormimos en habitaciones separadas, nos tomamos las cosas con calma, reconstruyendo la confianza día a día. Algunas noches nos sentamos en el columpio del porche después de que Emma se duerme, hablando de nuestro día, o a veces simplemente sentados en un cómodo silencio. No es la intimidad fácil que teníamos antes, pero es algo nuevo y quizás, con el tiempo, algo más fuerte. En cuanto a Megan, el karma la golpeó duramente, perdió su trabajo y su licencia de trabajadora social. La investigación sobre su conducta reveló que no era la primera vez que hacía acusaciones cuestionables en su capacidad profesional. Varios de sus casos anteriores están ahora bajo revisión, lo que podría afectar a la vida de muchas familias que fueron separadas basándose en sus evaluaciones. Se enfrenta a cargos criminales por presentar una denuncia falsa y a posibles daños civiles por mí. Mi abogado se está encargando de eso. Su reputación en la comunidad profesional está destruida, y la mayoría de sus antiguos colegas no quieren tener nada que ver con ella. El momento más satisfactorio llegó el mes pasado, cuando Jessica y yo estábamos en el juzgado para una audiencia relacionada con el caso de Megan. Megan nos vio entrar juntos, con la mano de Jessica en la mía, y se derrumbó por completo en el pasillo. Por favor, no testifiques contra mí, suplicó, sin parecerse en nada a la mujer segura de sí misma que una vez intentó destruir mi vida. Lo perderé todo. Tú estabas dispuesta a dejar que yo lo perdiera todo, le recordé con calma, a mi hija, mi matrimonio, mi reputación, mi libertad. Jessica dio un paso al frente entonces, interponiéndose entre mi hermana y yo. Tú te hiciste esto a ti misma, Megan, intentaste destruir mi familia porque no soportabas verme feliz. Nunca te perdonaré por eso. Ver a Jessica enfrentarse a Megan de esa manera, eligiéndome a mí, eligiendo a nuestra familia, fue un punto de inflexión para mí. No borra lo que pasó.
Pero me demostró que la mujer con la que me casé, en la que había confiado implícitamente durante años antes de esta pesadilla, seguía ahí.